sofisticado ataque que tuvo como blanco a la organización chiita libanesa Hezbollah, con miles de dispositivos de mensajería conocidos como pagers explotando al mismo tiempo, no tiene precedentes en la historia de las operaciones encubiertas. Aunque Israel no se atribuyó abiertamente el ataque, varios indicios señalan que se corresponde con el modus operandi y la precisión de sus servicios de inteligencia. لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. Decenas de muertos y miles de heridos que saturaron rápidamente los hospitales del Líbano este martes y una segunda oleada de explosiones al día siguiente que afectó principalmente a walkie-talkies y otros dispositivos electrónicos, comprometieron seriamente el sistema de comunicación de la organización que en febrero decidió reemplazar los celulares por este sistema de mensajería hoy poco utilizado para evitar que sus miembros puedan ser rastreados por los israelíes. Now, if they don't have the pagers are going to explode and they're not going to use them anymore. And the cell phone is a dangerous network. Hezbollah's communication strategy, communication tools are broken. So this means that they're going to have a problem with communication. Muchos de los heridos son civiles, dado que Hezbollah, además de su rama militar, provee servicios sociales de diversos tipos en el Líbano y sus miembros están distribuidos por toda la sociedad libanesa. Las bajas civiles motivaron un cuestionamiento en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Simultaneous targeting of thousands of individuals without knowledge as to who was in possession of the targeted devices, their location and their surroundings at the time of the attack violates international human rights law and, to the extent applicable, international humanitarian law. La mayoría de los expertos cree que la operación se hizo infiltrando la cadena de suministros de Hezbollah. Unos 5.000 pagers fueron comprados por la organización libanesa a una supuesta marca taiwanesa, aunque esta niega que se trate de sus productos. La cadena incluye la subcontratación de un intermediario húngaro, pero no se sabe aún dónde fueron fabricados realmente los dispositivos. Se cree que en algún punto fueron interceptados para insertar en cada uno de ellos algunos gramos de explosivos plásticos y una modificación de software para detonarlos de forma remota y simultánea mediante un código. Un procedimiento complejo que debe haber insumido meses de preparación y fue ejecutado de manera coordinada sin levantar sospechas. Entre los muertos y heridos hay personal diplomático y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, tanto en Líbano como en Siria, lo que expone una vez más los profundos lazos entre Teherán, Damasco y Hezbollah. Según reportó CNN, horas antes de las explosiones, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se comunicó con su par estadounidense, Lloyd Austin, para advertirle que una operación israelí estaba en curso en el Líbano. Los estadounidenses, por su parte, aclararon que no participaron del ataque ni estaban al tanto de sus detalles. So, with regard to Lebanon, the United States did not know about, nor was it involved in these incidents, and we're still gathering the information and gathering the facts. La operación en Líbano ocurre en momentos en que Israel hace foco en su frontera norte que desde el ataque de Hamas en octubre de 2023 es escenario de incesantes escaramuzas con Hezbollah, lo que obligó a la evacuación de decenas de miles de israelíes, cuyo retorno el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció como una prioridad. אני כבר אמרתי, אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתינו, וכך בדיוק נעשה. Más allá del enorme impacto psicológico de este golpe inédito contra Hezbollah, que quiebra su seguridad y afecta a sus comunicaciones, muchos analistas militares creen que a pesar de su espectacularidad, no producirá un cambio estratégico en el norte de Israel ni disminuye el potencial del gigantesco stock de misiles de la milicia chiita.
a menos que se trate de un prolegómeno a una ofensiva que Tel Aviv ya decidió lanzar en el sur del Líbano para solucionar de una vez por todas la amenaza que supone Hezbollah, la punta de lanza del denominado eje de resistencia que responde a Teherán. An attack of this scale, this breadth, would seem to suggest that Israel was either baiting Hezbollah into forcing the issue or into it starting it itself. I mean, there is no better way to start a full-blown conflict than to take, 10-20% of the entire fighting force of Hezbollah off the battlefield and destroy the command and control and communications infrastructure. Aunque Estados Unidos asegura que no pierde las esperanzas de evitar una escalada, la respuesta que Hezbollah muy probablemente dé al ataque de los Pagers pondrá a Medio Oriente al borde de otra guerra que aleja aún más la posibilidad de estabilidad regional y de un cese del fuego en Gaza. Ayer informe especial, y esto pasó las últimas horas. ¿Qué sucedió en el sur de Beirut, Leticia? Sí, ataques, bombardeos por parte de Israel con el anuncio de que al menos murieron más de 10 miembros de la milicia del Hezbollah, entre ellos Ibrahim Akil, que es considerado o era el comandante de operaciones. Esta es una, por supuesto, de... rango alto. Exactamente, de más de 2 edificios que se derrumbaron en este ataque en el sur de Beirut, en lo que es la localidad de Dahiyah, que se considera un bastión del Hezbollah. Bueno, ahí justamente fueron los ataques, ahí estamos compartiendo imágenes de estos bombardeos que, como decíamos, se calcula que murieron al menos 10 miembros del Hezbollah, entre ellos Ibrahim Akil. Bueno, nos metemos ya mismo cómo fue justamente la operación contra Hezbollah, bueno, cómo se ejecutó el ataque de los Pagers contra Hezbollah. Bueno, comenzamos. Miles de Pagers de milicianos y funcionarios de Hezbollah estallaron al mismo tiempo, lo contábamos recién. Los pagers o beepers, como le decíamos, sobre todo acá, los aparatitos que te llevaban el mensaje. Correcto. Los dispositivos habrían sido cargados con entre 10 y 20 gramos de explosivos plásticos cada uno. Esto es una de las teorías, la teoría más extendida de lo que puede haber sucedido. Bueno, un dato clave esta, ¿no? Una modificación del software permitió detonarlos de modo remoto. Así es, y si bien el martes los ataques fueron sobre todo estos beepers o pagers, al día siguiente los dispositivos también fueron desde walkie-talkies a paneles solares, radios, intercomunicadores, baterías de automóviles, entre otros aparatos que estallaron. Bueno, la cifra, 37 muertos, más de 3.450 heridos, entre estas 48 frenéticas horas, Leticia. Así es, seguimos, si te parece, claro. Se cree que se ejecutó un mensaje que aparentemente recibieron de un líder del Hezbollah, provocó la explosión del dispositivo, ¿no? Recordemos que fue al mismo tiempo que estallaron. Bueno, y allí está de qué manera se habrían alimentado estas baterías de litio recargables, ¿no? De qué manera justamente fue la estrategia para concretar este ataque. Así es. Bueno, a ver, este es el panorama de lo que ha sucedido justamente en los últimos días, de qué manera se concretó este ataque muy minucioso, sobre todo la del segundo día, la del segundo ataque, donde diferentes sistemas estallaron. Pero tenemos un invitado para hablar de lo que está pasando, la ficha de nuestro invitado, Félix Taylor. A ver. Nuestro invitado de hoy es Ignacio Rujansky. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Asuntos Internacionales por The New York School de Nueva York, becario del CONICET, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Bien, Ignacio, bienvenido. Un placer que estés acá. La verdad que queríamos invitarte por esta situación, obviamente. Queríamos profundizar aún más allá del informe especial que vos estabas mirando, de estos datos que recién estamos compartiendo en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. A ver, tu primera visión de lo que ha sucedido en estas, como decimos, frenéticas 48 horas, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Por favor. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y bueno, esto se inscribe en una dinámica de represalias que desde el 8 de octubre vienen dándose de manera continua, persistentemente. Desde entonces
Desde el Líbano, Hezbollah bombardea al norte de Israel. Esto produjo una situación que derivó en miles de personas desplazadas de sus hogares y cada tanto la cuestión crece, escala más allá de bombardeos cotidianos, que por cierto hoy mismo hubo, ¿no? Parte de las represalias más inmediatas respecto de esto que estaban comentando en el informe. Pero digamos, la novedad que se ve esta semana es el rotundo éxito, el profesionalismo, el grado de precisión quirúrgica de este ataque coordinado con estas tecnologías más arcaicas que hoy por hoy nos parecen casi risibles, pero que justamente se implementaban para tratar de sortear el hackeo, el espionaje de los servicios de inteligencia de Israel, de las fuerzas de defensa israelíes. Y de esto han aprendido los servicios de inteligencia israelíes y han seguido las actividades de Hezbollah al punto tal que lograron generar este ataque coordinado que quiebra un poco un balance, un equilibrio. Porque ya tuvimos ataques quirúrgicos, más allá de respuestas a bombardeos que se dan de manera, como digo, cotidiana, hubo ataques bastante concretos a altos mandos de Hezbollah. Incluso también tenemos el caso de Ismail Haniyeh, alto mando político de Hamas en Irán, en ocasión de la asunción del nuevo presidente, hace poquitos meses, y a horas de eso se dio un ataque también de manera remota, pero con un bombardeo a Fuad Shukr, otro alto mando de Hezbollah. Bueno, pero esta vez se combinan varios elementos. Primero, este ataque diseminado a básicamente toda la red de militantes de Hezbollah, y no solamente combatientes, sino también el personal civil que los acompaña, que complementa sus actividades, que les hace el soporte en logística, en temas médicos, y así también se va dando esta serie de nuevos pasos donde se llega hoy a impactar un nuevo blanco estratégico sumamente relevante, que es Akil, que además ya venía hace décadas puesto en la mira por el gobierno de Estados Unidos, porque se le adjudica, y bueno, también él mismo se lo ha adjudicado, la planificación, la orquestación de atentados en los años 80, relevantes, de los más notables son el ataque a la embajada americana en Beirut en el 83 y a unas barracas de cuerpo de Marines en Beirut. Así también a secuestros de ciudadanos americanos y alemanes en los años 80. Bueno, aquí ya decíamos, era un blanco no solo para el Estado de Israel, sino también para Estados Unidos. Este juego de persecución, si se quiere, de acorralar, de humillar en este caso golpe más, digamos, a Hezbollah, de alguna manera. A Hezbollah ha llevado a que las comunicaciones remotas no son posibles. Se ha concentrado en un mismo sitio a estos dirigentes, a estos líderes de la organización, y así también se asestó un nuevo golpe. Ahora, como describías y lo contamos también antes, los ataques entre Hezbollah e Israel fueron constantes durante este casi último año. En esta ocasión, Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, dijo: Israel cruzó todas las líneas rojas, ¿no? Y la metodología tan particular que estábamos describiendo recién. ¿Crees que realmente ahora se habla o crees que realmente se está en una postura de poder llegar a escalar esta guerra ya directamente entre Israel y Hezbollah? ¿Cambió algo? Bueno, también desde el gobierno israelí dijeron: estamos en una nueva fase de la guerra. ¿Crees que realmente llegó un momento en el que se puede llegar a extender esta guerra o cómo puede continuar? Bien, si tomamos las palabras de Hassan Nasrallah, su retórica siempre es fuerte y debe serlo, es parte del rol que desempeña como líder de esa organización. No es poco frecuente que exprese algo así. Las circunstancias ahora sí son excepcionales. Esto implica que Hassan Nasrallah ve un escenario de guerra total con Israel como algo posible o deseable. Lo primero, no lo sabemos. Lo segundo, probablemente no lo vea como algo deseable, ni siquiera como algo que pueda afrontar. También en su discurso algo de eso se puede entrever. Siempre tienen que manifestar que alguna represalia nueva habrá.
Y como comentaba, eso de hecho ocurrió. Y hoy se produjeron algunos heridos en el norte de Israel, no muchos, no tanto como para igualar el impacto de los ataques de esta semana, que de hecho también Nasrallah mismo lo admitió. No tienen manera de igualar el golpe, ¿no? O sea, de dar vuelta este momento de humillación. Habría que pensar en las capacidades técnicas de Hezbollah ahora para ir a una guerra con personal inmovilizado, incapacitado, herido, también con un sistema sanitario para el país limitado, donde ya se están atendiendo a varios miles de heridos, teniendo en cuenta que además este país está en una crisis socioeconómica inmensa, muy profunda desde hace varios años. De hecho, desde antes de la pandemia ya el sistema sanitario del Líbano acaece grandes problemas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que hay una gran migración de médicos, enfermeras, que se van del país buscando mejores alternativas en otros países del mundo árabe, por ejemplo, claro, ¿no? Sobre todo en el Golfo, también incluso en Irak, que es un país que no carece de sus propios problemas. Pero a lo que me refiero es que si consideramos esto, la falta de médicos, que ya el sistema sanitario está bastante ocupado atendiendo toda la emergencia que vamos viendo, que aparece en el informe, que aparecen estas imágenes que vimos todos esta semana, habría que agregar que hace 2 meses, a comienzos de agosto por lo menos, según recuerdo, Líbano recibió 32 toneladas de insumos médicos de la Organización Mundial de la Salud. Justamente, este es un elemento clave. Podés ir a la guerra, podés enfrentarla. Bueno, si no tenés cómo atender a tus heridos, difícilmente podés hacerlo, ¿no? Y además que esto implicaría que Irán, que es uno de los aliados fundamentales de Hezbollah, tendría que verse también involucrado de una manera que, por sus propias crisis sociales, económicas, su aislamiento internacional y por lo indeseable que sería entrar personalmente ellos en un conflicto donde tuviesen que comprometer sus propias armas, su propio arsenal, sus propios hombres. Es difícil de pensar que entre esa red, esa coordinación también de aliados regionales, se busque un escenario difícil de manejar. Desde el lado israelí se habla, sobre todo Gallant, ¿no? El ministro de Defensa, viene hablando de una nueva fase de la guerra. Se ha establecido un nuevo objetivo frente a otro que viene siendo incumplido, que es el retorno de los rehenes y el abatimiento de las capacidades operativas de Hamás, que en lo militar vienen socavadas, pero el tema de los rehenes sigue inconcluso. Hay una gran crisis a nivel moral, de ánimo colectivo, de confianza en el gobierno, que ya venía de antes del 7 de octubre y que ahora es mucho peor. Hay sectores en Israel minoritarios que podrán hoy, dada la representación que tienen en el gobierno, ser muy, ¿cómo decirlo?, muy estridentes, se los escuchará tal vez más a ellos que otras voces respecto de que este puede ser un momento para entrar en Líbano y terminar con la amenaza de Hezbollah, pero posiblemente, dada la modalidad de ataques a distancia, ¿no?, a control remoto, si se quiere, que venimos viendo, sea con drones, ahora sea con este tipo de operativo. Ignacio, uno se pregunta, el mundo se está preguntando, después de estas 48 horas que viene. Claro. Algo similar, algo peor, un ataque más ofensivo. ¿De qué manera se va a producir si es que viene un tercer ataque como como el que vimos, ¿no? Como el que nos impresionamos todos? Bueno, pareciera que la pelota sigue del lado de Israel, porque Nasrallah lo admite y es también evidente si uno sigue la situación. Realmente no tienen cómo responder más que con disparos de misiles que viene sucediendo, y hoy mismo Israel también destruyó 150 lanzamisiles en el sur del Líbano. Por lo que posiblemente, dado que tampoco hay ánimo de ir más allá de la crisis humanitaria en Gaza,
abrir otro frente real es también poco deseable del lado israelí. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo juega Gaza, no? Porque Nasrallah dijo, bueno, uno de los objetivos de Israel era que no sigamos apoyando a Gaza. Y pareciera que Gaza no hay ni siquiera de cerca un cese al fuego. ¿Cómo juega eso? Y cómo juega también el hecho de que vos lo planteabas, uno de los objetivos ahora de la guerra es que los más de 60.000 evacuados en el norte de Israel regresen, y un Nasrallah que también les dice, bueno, pero con estos ataques menos van a poder regresar al norte, digamos, dando a entender que estos ataques van a continuar. Bien, si bien toda esta orquestación súper sofisticada de los ataques con los pagers y demás muestra que detrás de eso hay mucha planificación, en la guerra en Gaza, ¿no? La situación humanitaria en Gaza, y por otro lado el compromiso de Hezbollah de intervenir hasta que se logre un acuerdo, un cese al fuego, que son las condiciones que pone Nasrallah para dejar de bombardear todos los días, lo que podemos ver es que tanto el gobierno israelí como Hezbollah se han metido en una donde no tienen una hoja de ruta clara. No hay una planificación ahí del día después. Se van redibujando un poco los objetivos conforme pasa el tiempo y se generan nuevas condiciones y situaciones. También de malestares internos. Hay un malestar interno grande, o por lo menos eso es lo que se comunica entre Netanyahu, primer ministro de Israel, y Gallant, que hasta el fin de semana parecía que lo iban a despedir en cualquier momento, y al final esto no fue así. De hecho, tiene una centralidad mediática hoy por hoy, ¿no? Una vocalidad representando la estrategia militar bastante notable. El tema en Gaza es que, como decís, la situación está trabada, y esto también lleva a que Hassan Nasrallah está obligado a cumplir con su propia palabra de seguir apoyando a Hamas y no puede ir mucho más allá de lo que comentamos. Entonces ahora está obligado a seguir bombardeando Israel con lo que tiene y esperar a ver si existe otro as, ¿no?, bajo la manga del lado de Israel que todavía deteriore mucho más sus capacidades de mantener su palabra. Ignacio, gracias por venir, como siempre, un placer. Por favor, gracias a ustedes.